Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la matriz aumentada y la matriz escalonada reducida. Son algunas características propias que tienen algunas matrices, en la cual tienen un nombre particular y nos van a servir de mucha utilidad para poder resolver sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a dar sus características para poder considerarlas a la hora de resolver ejercicios. Entonces, lo primero que tenemos es, acá planteamos un sistema de ecuaciones, en este caso es un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Por qué de 3×3? Porque tiene 3 ecuaciones, podemos verla acá, la primera, la segunda y la tercera. Estas 3 ecuaciones, por lo tanto, tenemos 3 incógnitas. Tenemos la primera que es X, la segunda que es Y y la tercera que es la Z. Entonces, por eso decimos que es un sistema de ecuaciones de 3×3. Para poder solucionar este sistema de ecuaciones, tenemos varias formas para poder resolverlo. Sin embargo, una de ellas podemos utilizar lo que es la matriz aumentada, que nos va a permitir un poco más fácilmente poder resolver este ejercicio. ¿Cómo sería la matriz aumentada? Sería como esta que tenemos por acá. Esto que está acá es la matriz aumentada y vamos a indicarles cómo es que creamos esta matriz. Lo primero que tenemos que considerar son los coeficientes de la primera variable. Para nuestro caso particular, nuestra primera variable sería la X. Entonces, vamos a considerar las primeros coeficientes. Veamos que tenemos el 5 en la primera ecuación, el -10 en la segunda y el 1 en la tercera. Por lo tanto, lo vamos a colocar como los elementos de la primera columna de nuestra matriz. El 5, el -10 y el 1. Una vez que colocamos nuestra primera columna, entonces vamos a considerar ahora los coeficientes de la segunda variable. Para nuestro caso, la Y. Vemos que es el 3 en la primera ecuación, el 2 en la segunda y el -11 en la tercera ecuación. Colocamos en ese mismo orden como la segunda columna de nuestra matriz. Vemos que tenemos el 3, el 2 y el -11. Finalmente consideramos la tercera variable, que sería la Z. Y tenemos acá el -1, el -15 y el 7. Entonces colocamos esos mismos coeficientes como la tercera columna de nuestra matriz. Entonces el -1, el -15 y el 7 como lo tenemos por acá. Ahora bien, trazamos esta línea, una línea vertical, y vamos a colocar acá, después de la línea, los coeficientes o los números que nos aparecen después de la igualdad en nuestro sistema de ecuaciones. Como lo vemos acá, tenemos el 9, el 10 y el 1 medio. Entonces vamos a colocar acá el 9, el 10 y el 1 medio. Y esto sería entonces nuestra matriz aumentada. Y ya con esta matriz podemos trabajar con operaciones básicas, operaciones en matrices, para poder solucionar nuestro sistema de ecuaciones de 3×3, utilizando nuestra matriz aumentada. Ahora bien, el otro tipo de matriz que íbamos a trabajar, o las características que íbamos a trabajar, era la matriz que llamamos escalonada o reducida. Para ella tenía que cumplir 4 características principales. Entonces vamos a tener acá este ejemplo para ir identificando si esto no es una matriz escalonada reducida. Lo primero que debe considerar es este texto que tenemos por acá. Dice, todos los renglones, si es que los hay, cuyos elementos son todos ceros, deben aparecer en la parte inferior de la matriz. Entonces, si nuestra matriz que tenemos o que vamos a trabajar, hay un renglón que tiene solamente ceros, este renglón tiene que estar en la parte inferior. En este caso, en este ejemplo que tenemos, observemos que efectivamente sucede. Este renglón que está marcado acá solamente tiene ceros. En la primera entrada un 0, en la segunda un 0, en la tercera un 0. Por lo tanto, tiene que estar al final de nuestra matriz. Ok, veamos que cumple nuestra primera característica. La segunda característica sería que el primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda, en cualquier renglón cuyos elementos no todos son ceros, es el 1. Es decir, que si tenemos un renglón donde no todos los elementos son ceros, el primer elemento tiene que ser un 1. El primer elemento tiene que ser un 1. Veamos, en el primer caso, tenemos este renglón, el primer renglón, y vemos que no todos son ceros, hay uno que no es cero. Y ese 1 que no es cero es esta. Y vean que si efectivamente su número es un 1. En el siguiente renglón, tenemos que no todos son iguales a 0, hay uno que es diferente y particular es el 1. Entonces yo podría aquí tener, después de este 1, podría tener otro número, que en este caso lo que me dice la propiedad es que el primer elemento no cero de un renglón tiene que ser el 1. Otra característica, si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de 0,
Entonces, el primer 1 del renglón que está más abajo está a la derecha del primer 1 del renglón que está arriba. ¿Cómo podemos explicar esto? Acá lo tenemos en nuestro ejemplo. Vemos acá el primer renglón y el segundo renglón, que son consecutivos y que no son todas sus entradas 0. Esto es lo primero que me está diciendo acá. Entonces me dice que el primer 1 de la columna, perdón, del renglón que está en la parte inferior o que está debajo, tiene que estar más a la derecha. Es decir, veamos que en nuestra primera renglón tenemos un 1 acá. En el siguiente renglón tiene que estar, no puede estar en esta posición, tiene que estar a partir de esta hacia la derecha, lo que usted quiera. Entonces, es lo que me está diciendo, el primer renglón puede tener un 1 y el siguiente renglón, el primer 1 que tiene que estar hacia la derecha de nuestro 1 inicial, de nuestra columna inicial. Por último, cualquier columna que contenga el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de elementos. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, en la primera columna que tenemos acá. Veamos acá, en nuestra primera columna. Vemos que el primer 1 que tenemos acá y luego lo que sigue hacia abajo son puros ceros. Eso es lo que me está diciendo. Podemos identificarlo también con la segunda columna. Vemos que tenemos acá el 1 y después del 1 lo que tenemos son puros ceros hacia abajo. Entonces veamos esta otra matriz. Veamos que es una matriz ahora más pequeña con solamente 2 renglones. Vamos a verificar si cumplen las 4 características. Recordemos que la primera decía que si todo un renglón está conformado por ceros, tiene que estar en la parte inferior. En este caso no pasa esto. No tenemos ningún renglón que sea solamente ceros. Luego, la otra información que teníamos me decía que el primer número que estaba en nuestra columna tenía que ser, perdón, en nuestro renglón tenía que ser un número, tiene que ser el 1, el primero. Vemos que efectivamente el primer número que es diferente de 0 es un 1. En nuestra siguiente, igual, nuestro primer número diferente de 0 es un 1. La otra propiedad que me decía era que si tengo un 1 en la primera columna, pero en el primer renglón, y en el segundo renglón consecutivo hay un número diferente de 0, entonces tiene que estar más hacia la derecha. Efectivamente, vemos que tenemos el 1 acá, y en nuestro siguiente renglón tenemos un 1 y está más hacia la derecha. Está en 2 posiciones más hacia la derecha. Entonces cumple la característica. Y finalmente lo que me decía era, la última característica, era que si tenía un 1 en una de las columnas, lo que está para abajo de esa columna van a ser puros ceros. Efectivamente, vemos que cumple, que tenemos un 1, y de ahí para abajo lo que tenemos son puros ceros. En el último caso vemos que es el último número, entonces evidentemente no vamos a tener nada más abajo, por lo tanto también cumple la característica. Entonces esta matriz que tenemos acá cumple las 4 características, por lo tanto podríamos afirmar que es una matriz escalonada reducida. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.